noches a todas y a todos. Bueno, finalmente llegó el día. Estamos para presentar este libro de relatos de Sergio, que dio en llamar Cuentos ciertos en la espera. Bueno, decimos que no es el primer libro que escribió Sergio, pero lo que lo convierte a este acto de presentación en un acontecimiento especial es que es su primera obra de ficción y que el hecho artístico y la satisfacción que supone la edición de un libro se entrecruza con un objetivo solidario, o para usar palabras de Sergio, en una retribución a una institución pionera en la salud pública como el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ¿no? Aclaramos que lo recaudado por la venta es a beneficio del hospital, y bueno, justamente hablando de este tema, para empezar, en nombre de la cooperadora, y antes de darle comienzo formal a la presentación, vamos a escuchar a Patricio Barreiro, perdón, uno de sus representantes, que es el gerente de comunicación de la cooperadora. Bueno, muchas gracias, Horacio, y gracias, Sergio, por haber elegido a la cooperadora y al hospital para destinar la venta del libro, todo lo producido con la venta del libro. Para nosotros, en estos momentos, específicamente en la pandemia, cualquier iniciativa que tiene que ver con una colaboración nos parece de suma importancia, no solo desde el punto de vista del ingreso económico, sino también de la difusión, porque lo importante acá es que todos sepan que la cooperadora está trabajando al igual que hace 65 años, cuando arrancó con el brote de poliomielitis, una coincidencia con este momento también que estamos viviendo a nivel mundial, y que estamos trabajando tan activamente como siempre al servicio de todos los servicios del hospital. Nuestra misión es precisamente esa: adquirir equipamiento, brindarle todo lo que tiene que ver con instrumental de última tecnología, obras nuevas, remodelaciones. Sergio, que es podríamos decir, una persona que hace muchísimos años que transita el hospital, sabe de la labor de cooperadora, y que nos haya elegido para nosotros es un honor y un privilegio. Así que simplemente quería dar las gracias en nombre de la cooperadora, de toda comisión directiva, y de todos nuestros donantes, porque de esta manera también volvemos a tener un donante nuevo, y eso para nosotros es muy importante. Así que, en relación al libro, tuve la oportunidad de leerlo. Sergio me envió una copia firmada. Para mí es un gusto enorme, porque también escribo y sé lo que es exponerse y mostrar lo que uno produce. Así que una doble felicitación, Sergio, por haberte animado, y segundo, por habernos elegido. Así que muchas gracias, y espero que pasemos una noche especial, en donde podamos compartir uno de esos cuentos, donde podamos encontrarnos y también darle este toque de solidaridad a esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Patricio. Gracias a vos. Bueno, vamos a presentarnos de alguna manera, ¿no? Empezamos por el autor, por Sergio Rochtenberg. Es psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Fue docente de la UBA, de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Kennedy, y bueno, escribió 4 libros sobre depresión que están agotados. Nos acompaña Adriana Yankelevich, médica, psicoanalista, escritora. Sus cuentos fueron publicados en distintas antologías. Tiene 2 novelas inéditas, una de ellas, Efectos Colaterales, 2 veces finalista del Premio Clarín de Novela, y actualmente está en imprenta, a publicarse en julio bajo el sello Aurelia Rivera. También nos acompaña Juan Carlos Estañaro, médico psiquiatra de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, profesor consulto titular de la UBA. Y bueno, yo soy Horacio Fernández, siempre estuve vinculado al periodismo, soy infografista y diseñador gráfico, y desde hace unos años también escribo y coordino talleres literarios. Así que bueno, esto sigue mediante la invitación a Juan Carlos a que abra formalmente esta presentación. Gracias, Horacio.
Y gracias, Sergio, por la invitación. Cuando me lo comunicó, le dije, bueno, vos te arriesgás, porque no soy una autoridad, ni mucho menos, ¿no es cierto?, en comentarios o crítica literaria. En todo caso, soy un lector ávido desde que era chico. Y a Sergio, con quienes nos conocemos, estaba calculando 30 años fácil, y hemos recorrido muchos caminos juntos. Nos encontramos siempre en el campo científico, fundamentalmente, en el marco de nuestra amistad y de las buenas libaciones que Sergio me ha sabido conocer de su generosa bodega, pero fue fundamentalmente en el campo científico, ¿no es cierto? Como editor lo acompañé para la edición de sus libros, fundamentalmente sobre el tema de depresiones, que marcaron un momento en la edición científica en la psiquiatría argentina y latinoamericana. Hemos compartido también simposios en congresos muy creativos, inolvidables para los dos, la militancia en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la enseñanza. Últimamente, en los últimos años, me invitó a la cátedra en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que preside sobre los temas ligados a la enseñanza de la salud mental. Pero al mismo tiempo me fue jalonando con sorpresas que yo no me esperaba de la personalidad de Sergio. La primera fue cuando me entero que estaba dando vueltas por el Himalaya. Gran susto de todos, porque dijimos, ¿qué está haciendo este hombre ahí? ¿Qué preparación tiene? Bueno, volvió con anécdotas, historias, fotografías y cosas encantadoras y jugosas de esa aventura. Y últimamente, en estos días, me sorprende de nuevo con otra cosa, escritor. Su ópera prima, que leí con muchísimo interés. Ustedes recordarán que los médicos han sido una de las especialidades, recién hablaban de Adriana, o de las profesiones, ¿no es cierto?, que se ha caracterizado por necesitar escribir, ¿no? En el mundo, muchísimos nombres conocidos, famosos, pero en nuestro medio, el primero que conocí fue don Florencio Escardó, uno de mis maestros, aquel piolín de macramé que nos encantó con sus escritos. Y hubo muchos otros en el camino, pero en el último tiempo Daniel Ansich, Raúl Basay, Juan Kelm, escritores que han marcado con sus obras la literatura de médicos escritores. Y ahora aparece Cuentos Ciertos, en la espera. Cuentos ciertos, esas cosas que los médicos y los psiquiatras y psicoanalistas escritores necesitan escribir, necesitan transmitir, no sé si para desembarazarse de las cosas que nos pasan en nuestra profesión, para elaborarlas de otra manera, más allá de nuestros análisis, para hacerle compartir a otros vivencias de lo que nos pasa, ¿no? Así, por supuesto, en la presentación de un libro uno no cuenta el contenido de los libros, porque hay que dejarle a los lectores el placer del descubrimiento, ¿no es cierto? Pero me quedaron dando vueltas por la cabeza esa niña anoréxica que le sirve a Sergio para presentar una fantasmagoría contratransferencial que me dejó impactado en ese momento. O, en Buenos Semiólogos, esa mezcla de falso reconocimiento y amnesia en la esquina de Corrientes y Florida, también extremadamente lograda, ¿no es cierto?, en el remate del cuento, la encarnación del amor, una de las que más me subyugó, ¿no?, en el museo, esa encarnación del amor, mezcla de arte, piel, carne, sentimientos. Ese cuento me pareció remarcable. Y ahí me encontré con La Cosa, y dije, uy, un embrión de novela, se le fue estirando la pluma, se fue más allá del cuento corto, no sé si ahí estaba como con ganas, a lo mejor,
en no mucho tiempo, de largarse a una novelita. Veremos, Sergio, si la cosa da. Pero en todo caso muy interesante, sobre todo esa alusión a una autora que para mí es carísima, que es Kübler-Ross. Toda su reflexión y su procesamiento sobre la muerte, que me pareció encontrarla después del arco del Himalaya, las aventuras, el Yom Kippur, etcétera, nuevamente en esa paginita del muro, como una especie de premonición o anuncio de inevitable. En suma, un arco muy lindo. Pensé que lo iba a poder leer porque es corto el libro, 10 cuentos, en un rato, y en realidad me llevó horas, porque volví a releer alguno, como siempre pasa con los cuentos, ¿no? Es decir, uno vuelve a releerlos y le va encontrando otro giro y otra vuelta. Esta tarde estaba releyéndolo también para volverlo a gustar. Así que me pareció muy lindo, me pareció muy atractivo, muy inspirador, me hizo evocar cosas de nuestra práctica cotidiana. Y al final, cuando lo voy a cerrar, veo otro toque, casi te diría ideológico, ¿no? Que fue la imprenta, el Zócalo. Además del Hospital de Niños, la Cooperadora, también haber elegido una imprenta cooperativa gestionada por sus propios trabajadores. No me pasó desapercibido. Así que gracias por este lugar de presentación, Sergio. Dejo la palabra quizás a otros comentarios más enjundiosos, más técnicos. Simplemente digo estas cosas como preludio y testimonio de una gran amistad con Sergio Rostenberg, escritor. Gracias, Sergio. Mil gracias, Juanca, y tu observación es tal cual. La cooperativa fue elegida por Horacio, y cuando me comentó que era una cooperativa de una editorial recuperada, vamos ahí, más en estos momentos, y ojalá se termine esta edición y vayamos por más y podamos dar más ediciones, más cooperativas y más trabajo. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, es el turno de Adriana, así que la vamos a escuchar atentamente. Bueno, también empiezo diciendo buenas noches y diciendo gracias. Muchas gracias, Sergio, por invitarme a estar acá presente, y muchas gracias a todos los que están escuchando, y los que forman la mesa conmigo, y los que van a escuchar a través de los canales. Bueno, Juan Carlos, vos sabés que yo iba a empezar más o menos como empezaste vos, hablando de los médicos que escriben literatura, porque me hice esta pregunta, y la lista es realmente impresionante, ¿no? Hay nombres muy sorprendentes, como Rabelais, por ejemplo, Somerset Maugham, bueno, Sir Arthur Conan Doyle, algunos son más sonados, más conocidos, Cronin, José Ingenieros. Entonces, siguiendo con esta idea que vos presentaste, yo me hice la pregunta de qué es lo que lleva a los médicos a escribir literatura, o qué tienen en común estas personas, si hay algún rasgo que permita colocarlos en el mismo conjunto. Y lo primero que pensé es que aparentemente no habría manera de encontrar, por ejemplo, un rasgo de estilo que emparentara la sencillez profunda y amable de Chekhov con el lenguaje complejo y abarrotado de Lobo Antunes, o los temas extraños de Stanislav Lem con el costumbrismo humanista de Albert Schweitzer. Sin embargo, creo que se puede afirmar, de modo tenue, que lo que une a estos médicos autores es un interés intenso y irrefrenable por comprender a los otros, sus semejantes, sus hermanos. Las perspectivas difieren, pero tienen eso en común: un deseo de entender al otro, con simpatía, con indignación, con afán de denuncia o con una mirada cómplice. Todos ellos comparten una inclinación hacia lo humano que es muy diferente de la que podría tener, pongamos, un químico o un físico que escribiera literatura, que los hubo también, y algunos sobresalientes. Por ejemplo,
Primo Levi era químico, Musil era un ingeniero. Los escritores médicos, y Sergio es un escritor médico, no solo porque es médico y porque es escritor, sino porque es un escritor médico, voy a ver si puedo desarrollar esto un poquito, suelen ser de modo bastante habitual médicos lectores que en algún momento se animan a escribir ficción. Siempre es un salto al vacío y un salto sin red ni paracaídas pasar del lado médico de la vida al territorio evanescente, imaginario y sin bordes de la literatura. Este salto obliga a considerar a los seres humanos desde otra perspectiva, pasar de tener pacientes a tener lectores y a crear personajes. En muchos de los cuentos de Sergio podemos tender puentes entre los personajes, el narrador, la trama y la actividad como médico psiquiatra y psicoanalista del escritor. Estos puentes transitables se evidencian en que los motivos de algunos cuentos aluden al acto médico. Algunos personajes son médicos y otros son pacientes, pero no es solo eso. El oído del psicoanalista está presente en los diálogos, el ojo clínico se hace ver en la intuición de Sergio para ver una historia en sus inicios, descubrirla y recortarla del cúmulo de historias que nos rodean a todos y darle un lugar en su escritura, permitirle desarrollarse y contarla en su muy personal estilo, porque hay un estilo aquí, hay una voz. El tejido que une a estos relatos es el estilo de Sergio. Me consta que algunas de estas historias Sergio las viene incubando en su mente desde hace años, decenas de años en algunos casos. Es capaz de permanecer con ellas en la íntima soledad del pensamiento, darles vueltas, trabajar a partir de algo escuchado, de una anécdota, de una vivencia personal como un viaje, y dejarlas estar en sí. Sergio es un recolector de historias. Por no decir que es un chismoso, que no sería tan elevado ni tan encundioso. Es un recolector de historias y las saborea con gusto. Son historias añejadas en un barril, que es un hombre que sabe darles sabor. Ustedes, como lectores, no van a permanecer indiferentes ante estos relatos, eso se los puedo asegurar. Se van a conmover porque esto es algo que Sergio busca y obtiene, tocar con fuerza la fisiología de la emoción. Sergio los va a sentar en un sillón cómodo y mullido, va a apagar las luces fuertes del cuarto y prender una lámpara suave, de esas que le gustaban a Felisberto Hernández, y cuando estén relajados y antes de que puedan darse cuenta del truco, van a constatar que en el sillón hay un cinturón de seguridad que se aprieta, porque el sillón es en realidad un asiento en una montaña rusa emocional que los va a pasear por lugares extremos de la humanidad, sin piedad por ustedes, porque toda la piedad les está reservada a los personajes. Los personajes son tratados por Sergio como Sergio trata a sus pacientes. Y Sergio, también esto me consta, trata con enorme amor y empatía a sus pacientes. Mientras tanto, Sergio, el escritor, toma notas, escucha, reflexiona. Conozco a Sergio, Juan Carlos, te gané un cachito, desde hace más de 40 años. No recuerdo haberlo visto nunca en una actitud que no fuera reflexiva. Sergio piensa todo el tiempo. En uno de los cuentos ciertos, Sergio describe a un personaje que ni siquiera sabemos si existe de verdad o si es una ilusión o una alucinación de otro personaje. Sergio lo describe así, como un hombre que aferrado a un salvavidas nada entre olas embravecidas. Sergio escribe así, como un hombre que aferrado a la escritura nada entre olas embravecidas. ¿Cuáles son estas olas, estas aguas? Algunas van a quedar para siempre en la intimidad del escritor, son sus fantasmas personales, no hay por qué convocarlos, los fantasmas son tímidos y sería una indiscreción mayúscula ponernos a escudriñarlos ahora. Pero algunas de esas olas nos son accesibles a una simple primera lectura. Una de ellas es el tiempo, que no solo es un gran escultor, como decía Marguerite Yourcenar, sino también un verdugo implacable. Y Sergio trabaja mucho, el tiempo es un bien escaso, así que una de las olas para luchar seguro es el tiempo. Otra de las olas bravías con las que Sergio se enfrenta es el lenguaje. Y hay que decir que su salvavidas funciona, su balsa se mantiene a flote, surca con elegancia las dificultades de ese mar impetuoso e indiferente. Porque estudiar medicina es estudiar una lengua extranjera, ¿no? Esternocleidomastoideo, ramas de la arteria axilar, farmacología,
Es una lengua que abomina de las metáforas, porque aspira a la precisión. Los médicos tenemos un objetivo que es curar. Al trasladarse al territorio de la literatura, esa segunda lengua que tanto trabajo dio a aprender debe acallarse, deformarse, recortarse y trascenderse, porque la metáfora, la poesía, pertenecen a otro orden. Y Sergio logra este destierro, logra esta mudanza que es siempre una mudanza de identidad para un autor. Dota a su lenguaje de potencia metafórica y narrativa que permite que la emoción surja. El autor en estos relatos está en contacto con su debilidad, con su infancia, y entonces nos permite o nos obliga a nosotros como lectores a volver a hacer contacto con nuestros sueños, nuestros juguetes, el miedo a la muerte y los modos de esquivar o afrontar el dolor y el amor que por suerte van juntos. Los personajes de estos cuentos suelen descubrir que son otros. Su manera de desdoblarse es múltiple. Y en esas oscilaciones del ser, su identidad paradójicamente se fortalece. Algo de eso nos sucede a nosotros, lectores, al aventurarnos al universo narrativo de Sergio Reutenberg. Nuestra identidad se ve conmovida, tambalea, para salir aleteando, fortalecida por estas historias tan humanas. Querida Elga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo, gracias. Saben que este hecho tan singular de estar rodeado de 3 profesionales de la salud mental me hace caer en una tentación que es la de pedirles una interconsulta y que me den un diagnóstico, pero tal vez no sea el momento. Así que vamos a pasar directamente a lo que humildemente preparé para hablar del libro, ¿no? Bueno, Adriana dijo que conoció a Sergio hace más de 40 años. Yo lo conozco de hace poco más de 10. Nos encontramos en el Centro Cultural Rojas, en los talleres que dictaba Alberto Laiseca. Bueno, en los talleres literarios sucede que al principio nadie conoce a nadie, uno escribe en base a una consigna, por ahí uno siente un poco de vergüenza de leer en público esos primeros textos delante de los compañeros, porque ponemos mucho de nosotros ahí, sobre todo al principio, empezamos mucho por lo autorreferencial, ¿no? Y bueno, agarramos a Laiseca un poco cansado, así todo era un loco lindo, pero era un tipo un poco esquemático a la hora de organizar las clases. Y yo tengo vagos recuerdos de algunos momentos de esos talleres. Por ejemplo, viene a mi memoria una tarde en la que uno de los integrantes del taller empezó a correr los bancos, que estaban dispuestos en forma de aula tradicional, ¿no? Uno detrás de otro, con el profesor delante. Y bueno, el tema es que empezamos, esta persona nos instó a que los desarmara, como si a que los pusiéramos en círculo, y a medida que fue avanzando esa jornada del taller y otras, nos dimos cuenta de que había sido una muy buena idea eso de vernos las caras, de escuchar al que cuenta. Y bueno, me acuerdo también de que esa persona era Sergio, de que nos propuso eso. Y me pareció tan buena idea que cuando en un acto de caradurismo empecé a dar talleres literarios, también propuse de que nos sentáramos en círculo. Y hay otras anécdotas que no vienen al caso, hay algunos cuentos de los que me acuerdo que son por ahí para horario de protección al menor, pero eso tal vez sea motivo de otra charla. Bueno, hoy las circunstancias nos obligan no a los círculos, sino a estos cuadraditos que parecen celdas, que parece que remitirá más a lo carcelario que a una reunión de amigos, pero por ahí podemos hacer un esfuerzo de imaginación y pensarnos como sentados en círculo. Y tanto nosotros como quienes están viendo la presentación, y pienso que con suerte tal vez los informáticos de Zoom inventen algún algoritmo que permita que las reuniones virtuales se puedan desarrollar en forma de círculo. Sobre el libro en sí, voy a empezar por el principio, no por lo que cronológicamente sucede cuando uno comienza con ese proceso de concepción, sino por el título, ¿no?
Bueno, Sergio creo que tuvo bastante claro qué nombre ponerle al libro, incluso desde antes de que maduraran algunos escritos, eso de cuentos ciertos, ¿no? Yo creo que fue un hallazgo, y sin pretender ponerme en el rol de maestro ciruela, me permito rescatar un concepto que es el de oxímoron. Bueno, no sé qué pensarán quienes nos ven por YouTube. Tal vez lo que estamos aquí, para los que estamos aquí, la secundaria sea una época lejana, pero ¿qué es el oxímoron? El ejemplo más famoso es el soneto de Francisco de Quevedo, ¿no? Cuando habla del amor dice, es hielo abrasador, es fuego helado, ¿no? El oxímoron es esa contradicción flagrante que hay entre sustantivo y adjetivo. Para decirlo con precisión, es el recurso retórico que consiste en combinar dos expresiones de significado opuesto. Y bueno, para poner el foco en lo que nos ocupa, ¿qué es exactamente un cuento cierto, ¿no? Si nos remitimos a una de las definiciones de cuento, puntualmente una de las que podemos encontrar en la Real Academia, dice que es la relación de un suceso falso de pura invención, ¿no? Tal cosa es un cuento, el cuento del tío. Y yo creo que seguramente el aspecto fantástico del cuento con los años nos llevó a lo que coloquialmente, coloquialmente lo usamos ahora, ¿no? Como algo que es de dudosa veracidad o que tal vez no existe o que tal vez sea mentira. Y enseguida descubrimos que ese cuento entra en colisión con la otra parte de esa palabra compuesta, de ese cuento cierto que inventó Sergio, ¿no? Volvemos a la Real Academia para ser legalistas, y ¿qué es lo cierto? Es lo verdadero, lo seguro, lo indubitable, ¿no? Ahí está el oxímoron. Hielos abrasadores, fuegos helados, cuentos ciertos. Podríamos decir un suceso inventado que de alguna manera es verdadero, y creo que eso tiene relación con el mecanismo de relojería que esconde el cuento como género. Para descubrir ese mecanismo, por ahí tenemos que desarmar el reloj, y aparece lo que Mempo Giardinelli, por ejemplo, llama la vocación cuentística de un relato, ¿no? ¿Y de qué se trata? De sugerir entre líneas, de retasear información, porque por ahí explicar implicaría un menosprecio al lector, de no perder verosimilitud, una verosimilitud que no tiene que ver con el mundo que conocemos, que se rige por leyes físicas o jurídicas, que no es velocidad igual a espacio sobre tiempo, ¿no? Porque por ahí se puede ser verosímil contando algo, un cuento, por ejemplo, de una vaca que vuela, y ser inverosímil hablando de un perro que ladra. O sea que la verosimilitud pasa por otro lado, ¿no? Y creo que ahí está la cuestión, ahí está la ruptura de ese oxímoron del que hablamos, y que no es tal. Y está también la fusión, ¿no? Las materias primas de nuestras propias experiencias, de las experiencias de vida, de hurgar en la memoria, en las tristezas, en los momentos inolvidables, por ahí también en los momentos triviales. Se va tejiendo una trama, lo real por un lado, los sueños por otro, y por eso va pasando lo que pasa en cuentos como en Isla Negra o como en el Muro de los Lamentos, ¿no? Esas vivencias que son certezas se cruzan con lo ficcional, y ese detalle es el que permite el cruce hacia lo fantástico. Para terminar, quería referirme a una anécdota de E.V. Uchart, que la uso como disparador yo en el prólogo. Es una anécdota que no presencié, pero que la he escuchado, me la han contado, y dicen que en una charla una señora le dijo que se había volcado a la escritura porque había tenido un nietito y quería escribir algo para él, ¿no? Y E.B. Uchart dijo algo así como, mire señora, aprenda a tejer y hágale un gorrito porque la literatura es otra cosa. Y yo creo que por ahí esa respuesta nos puede parecer un poco soberbia, tal vez no nos guste del todo, pero tiene un trasfondo cierto,
y es eso de que la literatura realmente es otra cosa, ¿no? Que tiene que haber una búsqueda, un sentido oculto que nos transporta hacia un lugar mágico, y hay que transitar ese camino, ¿no? Y cuando el escrito llega a manos del lector, ya no depende de quién lo escribió, ¿no? Como se dice habitualmente, el lector completa la obra, cierra el círculo, el lector la hace suya, a veces hace interpretaciones que a nosotros como escritores ni se nos ocurrieron. Y creo que ese es el sentido imperecedero del relato a través de los siglos, desde los relatos de los juglares hasta el nacimiento del cuento moderno, que podemos hablar de Puedo de Quiroga, o las 1000 variantes que ofrece hoy el cuento contemporáneo. Y creo que, volviendo al tema del oxímoron, que ese falso oxímoron de hielos abrasadores, fuegos helados, estos cuentos ciertos están en esa senda, ¿no? Que hay un impulso y un deseo de transmutar la memoria, la experiencia, todo lo vivido, en un viaje hacia lo fantástico, ¿no? Que eso que parece fantástico sea más que una quimera. Y que lo que nos pasa como lectores, cuando leemos los cuentos de Sergio, es que se acaban las certezas. Y a medida que nos sumergimos en el libro, me parece que somos incapaces de discernir ese momento en que se salta de un mundo a otro, ¿no? Del mundo real al mundo fantástico. Bueno, yo no tengo más por decir. Estoy contento y honrado de estar aquí. Gracias por la atención. Y bueno, lo que nos espera ahora es el plato fuerte. Un cuento que va a leer Cecilia Roth, que es un lujo, un cuento cierto. Y supongo que Sergio tendrá algo también para decirnos al final. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Horacio. Gracias a vos. Gracias, Sergio, por invitarme a leer estos cuentos hermosos que escribiste. Cuentos ciertos en la espera, de Sergio Reutenberg. Voy a leer el primero que elegí. En tratamiento. Estaba callado mientras yo esperaba que hablase. La situación se había invertido. Él tenía que hablar y yo que escuchar, pero toda su actitud parecía mostrar lo contrario, con su gesto relajado, su semblante atento y frontal, y la incomodidad de un silencio que atravesaba el consultorio, transformándolo en un ambiente relativamente hostil. Tampoco el lugar era de los más deseados. Un pequeño consultorio con viejos muebles de chapa de los 50, ni para renovarlos por los de Fórmica había presupuesto, y un ventilador de techo del que pendía una piolita como interruptor, que movía el aire sobre el sudor que empapaba mi camisa y hacía sentir el fresco. La luz entraba blanca de la alta ventana enrejada y protegida. Me había pegado duro la separación. Llegué a casa del trabajo y me encontré una nota sobre la mesa. No me esperes más. Todo estaba intacto, salvo la ropa de ella y una valija mediana en la que empacó su austeridad. Así desapareció de mi vida, pero no de mis pensamientos, que la tenían rumorosamente presente. Además, era un sueldo menos para pagar el alquiler que compartíamos. Pedí el traslado a un hospital de la periferia para tener menos costos. Me mandaron a un hospitalito de provincia que tenía un lugar de albergue propio, lo que me permitía ahorrar. El consultorio era mezquino, con una Bic sin capuchón y unos papeles amarillentos para tomar notas. Este muchacho perfumado y elegante desentonaba con el resto rancio y mediocre de la población que venía a atenderse al hospital. No me perturbaba su inteligencia, por el contrario. El desafío era desentrañar por qué me venía a ver en consulta y no se colocaba en su lugar de paciente. Después de 10 minutos de silencio,
Le dije que seguíamos la próxima y me paré en señal de despedida, sin intenciones de estrecharle la mano. El muchacho abrió la puerta, se acercó al puesto de enfermería y le comentó a la responsable de internación: lamentablemente no está respondiendo al tratamiento. Gracias, Sergio, por estar acá. Te toca a vos, Sergio. No puedo negar el escalofrío que me recorre después de escucharla leer a Cecilia. Una voz que me cautivó desde Canal Encuentro en Atlántico Sur y tuve el atrevimiento y el descaro de pedirle que leyera un cuento y ella muy generosa lo leyó y bueno, primero de todo quiero agradecer a Patricio Barreiro por sus palabras, a Juan Carlos, que es un ferviente y sabio humanista militante, a Adriana Yankelevich, que es una emérita psicoanalista y escritora, que tuvo la premiera a lo largo de los años de escuchar algunas de estas producciones, a Cecilia Roth por la inspirada y bella lectura, y es muy sencillo, Horacio, tiene muchos premios y ha sido el alma pater de esta gestión de edición. También, gracias a quienes leyeron varias veces, mi esposa Diana, mis hijos, sus parejas, mis nietos no, pero acompañaron, a los amigos que fueron entusiastas escuchas y correctores, y la lista sigue. Ahora estas palabras están dirigidas al conjunto del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en particular a los trabajadores de salud mental. Hace muchos años, así comienzan algunos cuentos, mi hermano menor que yo, y cuando era bebé fue atendido en el Niños. Veníamos de una clase media justita, como dice Gerardo Rosín, y el Niños era un destino natural para una situación compleja. Hace años mi mamá me acercó al servicio de psicopatología, me entrevistó Eva Giberti y estuve en terapia grupal durante un tiempo. Como dije, el Niños era un destino natural por una situación compleja. En este caso era yo. También consultamos por nuestros hijos en ciertas urgencias, la gotita sobre cortes o cuando alguna otra intervención era necesaria. Ir al Niños era la confianza y era la garantía, y lo sigue siendo. Entonces entenderán que mi colaboración no es una donación, es una retribución que considero justa y ética. Mi esposa Diana hizo la residencia de psicopatología y después fue psiquiatra de guardia durante unos cuantos años. Y entonces, como siguen los cuentos, la doctora Mónica Sack me invitó a supervisar pacientes en el servicio de internación. Y la historia sigue. La vida es juego. Calderón de la Barca escribió en La vida es sueño, donde el hombre vive en un mundo de tinieblas, cautivo y sin salida, como muchas veces nos estamos sintiendo ahora. Con los niños y con los jóvenes que se acercan al Niños, se trata de escribir la vida es juego, dando salida a la creatividad, al sentido, al contacto, al alivio, al conocimiento y a la recuperación de la sonrisa espontánea. Ese capital humano que emerge cuando nos sentimos que confiamos en el otro y el otro confía en nosotros. Ayuda el empeño y la experiencia de los coordinadores en transmitir conocimientos y pericia que se entremezcla fértil con las ganas de aprender y trabajar de los más jóvenes. Gracias. Gracias a Mónica Sack, a Sandra Novas, a Valentina Rubilski, a Gabriela Mayansky, a Susana Toporossi, a Marta Caballero por la renovada convocatoria a lo largo de los años.
gracias a la Usina Cultural Dain, en Nicaragua y Tames, que tiene la exclusividad de la venta de cuentos ciertos sin ningún tipo de lucro. Y al señor Guillermo Lobo por su mención televisiva. Mil gracias al señor Carlos Marchese, que está en las sombras pero que está presente, quien maneja los canales de Zoom y YouTube, y a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires por facilitar estos canales y haber facilitado mi formación o haber exigido mi formación a lo largo de todos estos años. También a todos los dignos trabajadores de la salud que componen el Gutiérrez y muy especialmente a todos los residentes y concurrentes por el trabajo fecundo que multiplican y el intercambio tan rico que generamos. Más que personal esencial, son personal ejemplar, algo vital para toda la sociedad y en particular para los jóvenes en precariedad y sin privilegios. El ejemplo. Son personal ejemplar, tan necesario en época de calamidades e incertidumbres, en esta tsunami arrasadora que nos asola y que vamos a hacer que termine. Vamos a hacer que termine porque construimos esperanza, con solidaridad, con ejemplaridad, con cuidados, con distancias, con trabajo, con ética, y seguiremos. Porque toda la vida es juego y los juegos, juegos son. Gracias, queridos amigos del Gutiérrez. Gracias, Adriana. Gracias, Horacio. Gracias, Patricio. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los que están escuchando por YouTube. Estar con ustedes hoy acá es un privilegio. Mil gracias.